Estamos en el libro Rabbeinu Bachye, en la Akdama, ya terminando, al final. 59. ¿Qué? Y vimos que Hashem nos dio en su Torah la posibilidad de poder aclarar todas estas mitzvot de las que estamos hablando, las mitzvot que son las obligaciones de los corazones. Y cuando la persona logre entender de una manera clara, va a dividir a este tema en tres partes. La primera, las mitzvot de la Torah en forma general. La primera, los asuntos espirituales que son de la Jochma, Jochmat HaMatzpun, que Jovot HaLevavot, las obligaciones de los corazones. Después, las mitzvot, que son las obligaciones de los miembros. Y tres, dijimos que es la parte ya más histórica, Divrei Yamim, Ladat Kitot Bnei Adam, Betoldotam, Al Seder Adot She'avru, Uma Sheira Min Advarim, y lo que sucedió de Achidot Be'amim Kadmonim, Yishamesh Bechol Inam Mimenu Bizmano Bimkomo Bekarov Lo Kefiat Tzorech Alev. Entonces tenemos aquí tres cosas. La primera, el primer grupo, que es entender los aspectos espirituales que tienen que ver con la Jochma, de las cosas ocultas como Jovot HaLevavot. Después, por supuesto, cómo llevarlas a cabo. Las mitzvot prácticas. Todas las mitzvot que tenemos que cumplir en la Torah, en sus tiempos específicos, en sus lugares específicos, pero que ya van más a la parte externa del hombre. Y la tercera parte de la Torah es, según lo que yo entiendo aquí, la parte más histórica y de las historias que nosotros tenemos en la Torah, que por supuesto también de ella tenemos enseñanzas. Y utilizará en cada cosa, en cada uno de estos grupos, en su tiempo y en su lugar, de acuerdo a lo que corresponde, de acuerdo a la necesidad de ello. בחוכמת השימוש ובחוכמת המופת אשר בחוכמת הדיבור, שמהם תהיינה הקדמות לחוכמה האלוקית. La persona va a utilizar de su conocimiento, aquí trae la jochma del mofet, o sea, de las pruebas, de las palabras, que de ellas va a poder tener como una plataforma, un prefacio para la Jochma Elokit, la Jochma, la sabiduría divina. Porque el que no las conoce, no es experto en ellas, no va a reconocer Simanei Jochmat Boré, las señales de la sabiduría del Creador en sus criaturas, y no va a conocer los aspectos de su cuerpo, de su persona. Como el ejemplo que dijimos de cuando el rey le dio la tela, la seda a sus esclavos, para que cada uno trabaje y haga
las vestimentas y bueno, y cada uno hizo lo que hizo. El que hizo las vestimentas de categoría y el que menos y el que menos. הפתי הנמהר ועומדו על ספר האלוקים ומשמש בו לדעת חידות הראשונים ודברי הקדמונים וימהר לענות בו בענייני העולם. Entonces aquí también yo estudio Torah. La pregunta es ¿qué saco de la Torah? Saco de la Torah la primera parte, Jobot Alevavot, las obligaciones de los corazones, la parte espiritual interna, o que voy a la segunda parte, solamente la parte de las obligaciones prácticas, que también son necesarias, o que me voy a la parte número 3, que dijimos, ¿sí? De la parte histórica y de los sipurim y de las historias que aparecen en la Torah. Y acá dice que el peti, el tonto, cuando básicamente se pone a estudiar el Sefer Torah, el libro de Elohim, entonces él, lo que más le importa es saber las cosas que dijeron nuestros antepasados, y va a utilizar esas cosas para tener satisfacciones en este mundo, mundanas. Y afilo puede llegar a traer pruebas de ciertos hechos o de ciertas historias o de ciertas cosas que tenemos en la Torah, de perseguir los deseos materiales y apartarse de la abstinencia. ¿Qué? Y que podemos aprender de la Torah que cada uno puede hacer su voluntad, cada uno de acuerdo a su forma de pensar, y de ir detrás de cada especie de las personas, de acuerdo a lo que cada uno piense, lo que cada uno desea. Como dijo Mishlei, él morirá sin musar, sin moral, sin ética, y con su gran tontera, cometerá un error, una equivocación. Según lo que yo entiendo aquí, a filo en la Torah podemos encontrar a veces cosas que uno dice, bueno, hubo personas en la Torah que hicieron esto, que hicieron lo otro, y podemos también adoptar sus comportamientos, cuando en realidad, por supuesto que cuando uno analiza las cosas de manera objetiva, la Torah le quiere enseñar a ir por este camino y apartarse del otro camino. Pues por eso, pues por eso agarra, ¿qué? Aznajón, en el ejemplo que dimos de aquel esclavo, de aquel servidor que agarra, que toma la seda, ¿qué? Y lo que hace es hacer algo muy simple, una vestimenta muy pshutá, de baja calidad, y la vende, por supuesto, a su precio, lo que vale. Lo más importante es que pueda con eso comprarse inmediatamente algo que le gusta, algo que le da satisfacción, algo que le da regocijo, y perdió la oportunidad de hacer con esa seda una vestimenta de calidad, una vestimenta de honor. Entonces también con la Torah podemos hacer lo mismo. Entonces podemos agarrar la Torah y como una materia prima la podemos utilizar para cosas muy elevadas,
o mediocres, o medianas, o al fin podemos agarrar la Torah y, ¿qué? Como el chiste que una vez una persona dijo, está escrito en la Torah que hay que matar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque está escrito en el mandamiento, ¿no matarás? ¿Cómo no? Seguro que sí. Depende qué punto de acentuación le pones, ¿no? ¿La fe? ¿Sabes? De que no estamos llegando a ese extremo, pero ¿qué? Miren, justamente esta parsha, la parsha de toda la historia de Jacob y Esav. Si uno agarra la Torah sin los comentaristas, ¿quién es el bueno y quién es el malo? El bueno de Esav. ¿Ah? ¿Quién es el astuto, el engañoso? ¿Y quién es el pobrecito que lo engañaron y le quitaron? ¿Mejor? ¿Ah? Sí. ¿No? Sí, es que es fuerte y No, y que bien. noble. Jacob se disfrazó y engañó a su papá y engañó a su hermano y le quitó la primogenitura. Sí, lo engañó y vino hambriento y vino cansado, caja. Sí, necesito comer, dame las lentejas porque me estoy muriendo de hambre, pobrecito, estaba por morir, ¿sí? ¿Sí? Y Jacob le dice, ¿quieres lentejas? Ahí cocinando, ¿no? ¿Sí? Dame, por favor, dame, me estoy muriendo. Pague, señor. Entonces, uno, Sí, y después lo engañó y le quitó la primogenitura y cuando regresó se puso a llorar, no, me robaron la primogenitura, ¿y por qué? Y esto y lo otro. ¿Es mejor? Hay que ver cómo se entiende toda esta historia. Pero vienen nuestros mefarshim y dicen, rega, te quiero ubicar realmente en lo que pasó aquí en la situación. Entonces, yo no digo que no hay discusiones aquí. ¿Sí? Hay discusiones. También si Yitzhak fue engañado o no fue engañado. Supo lo que pasó o no supo lo que pasó. Pero al final, después de que viene Esav, ¿qué dice Yitzhak? Gam Baruch Yeh, también bendito sea, rega, lo engañaron y todo, y no, que sea bendito también. Macará, ¿qué pasó? Y después lo quiere matar. ¿Qué pasó? ¿Tú no vendiste la primogenitura? ¿La vendiste, Najón? ¿Alguien te obligó a venderla? No, pero aprovecharon. Entonces todo depende cómo uno lo lee, cómo uno lo analiza. ¿Sí? Y en muchos episodios de la Torah, que nosotros tenemos que saber que si lo leemos de una cierta forma, entonces vamos a llegar a una conclusión. Y si no, vamos a llegar a la conclusión culé, y nosotros queremos llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque nos conviene. ¿Sí? Porque apoya mi forma de pensar. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado cómo nosotros manufacturamos esa seda y hacemos la vestimenta que corresponde en la Torah. Y por eso dice el Rabbeinu Bajie, Bejan Aji Amashalezer, o sea, analiza bien este ejemplo que te di, esta alegoría. Vashiveo el Machshavteja y regresa a tu pensamiento. Vitmonem y Sefer Torah te lo queja Mashayerotija Alab. Y pon atención y analiza del Sefer Torah, del libro de Akadosh Baruch Hu, lo que él te tiene que enseñar. Ve'azel asigoto be'kriat Sefer HaGaon Rabbi Yisrael Zichrono Libraja. Y ayúdate
para poder entenderlo leyendo el libro del Gaón, Rabbi Seadia Agaón, de la época de los Geonim, que era una época un poco anterior a la del Rabbeinu Bajie, que es el libro Emunot Bedeot, que también es uno de los libros importantes de la Emuná y de la filosofía y del Musar Yehudí. ¿Por qué? Porque Hema Meirim Asechel Umechadedim Abinah, porque ellos alumbran al raciocinio y afilan el entendimiento. Umorim Apeti, y le enseñan al tonto, Umezarzime Atzel, y agilizan al perezoso. Ve Elohim Yorenu Derech Avodato, y Elohim que nos enseñe el camino de su servicio, Kasher Sha'al Mimenu Meshijó, como le pidió y le solicitó su ungido, el Mashiach David Amelech en Teilim, Todieni Orach Chaim Soba Semachot et Paneja Neimot Bimincha Netzach. Enséñame el camino de la vida, Orach Chaim Soba Semachot et Paneja, que tenga satisfacción, alegría de poder ver tu semblante, Neimot, agradables, vi minja en tu derecha para la eternidad. Ya fe. Entonces, hasta aquí fue la Akdama. Baruch Hashem. Y ahora empezamos el libro. Y la pregunta es, ¿por dónde lo empezamos? Una pregunta. Entonces, para decir, ¿cómo? ¿Por dónde lo empezamos? Por el principio. ¿Ajá? ¿Qué? Pero aquí hay capítulos muy importantes que yo siento que son muy necesarios de verlos, porque Bezat Hashem, este libro nos va a tardar estudiarlo unos 10 años más o menos. No se puede El cumplir. que quiere quedarse aquí 10 años en Bahía está invitado, no hay problema. ¿Sí? Por el mismo precio. Excelente. Todo incluido. Todo incluido. Ajá. Sí, cafetería, todo incluido. Todo. Excelente. Siumim, todo incluido. Amén. Una preguntita, ¿verdad? ¿Qué? Si una persona no tiene potencial, no sabe qué valor tiene la tela, la cera, ¿La va a echar a perder? sí, pero ¿qué culpa tiene él porque no recibí? Que vaya un experto que le explique cómo trabajar la tela. Ah, ya entendí. ¿Entendió? En la clase pasada mencioné algo sobre un poco de la comparación que me quedé pensando que dijo de la comparación con el Kuzari, que a veces entender lo que es Hashem, cuando conocerlo es mejor. Y me quedé pensando, en principio no me gustó, pero me quedé pensando, y bueno, lo que hace el libro es, en lugar de fijarme en los errores de otras personas, primero fijarme en los mismos. Lo que entiendo un poco de lo que he visto del libro es como, primero... Esa es otra cosa. O sea, ¿sabes? Sí, un poco... No, pero yo no me refería a eso. No me refería a eso. Que por ejemplo, yo lo que entiendo es, por ejemplo, para si yo... Mira, yo puedo ahora otra vez, no es de que estamos en contra de esa filosofía o de esa estrategia, pero yo lo puedo dar de una clase. Mire, yo ahora le voy a demostrar que Dios existe. Yo se lo voy a demostrar. ¿Cómo? Con pruebas científicas o con pruebas lógicas, lo que sea, no sé, como una vez. ¿Sabes? Un ejemplo así, pashut, ¿no? Pero una vez una persona le dijo a su compañero, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Porque no crees en Dios.
No. No hay nada que demuestre que Dios existe. Entonces él, le dice, ¿y quién hizo el mundo? No, se hizo solo. Se hizo solo. Vino el Big Bang o el Bagbin o no sé, o el Bugs Bunny, no sé qué, vino a... ¿Sí? ¡Pum! Explotó. Y salieron de ahí los elefantes y las pirañas y las tortugas y el sol y la luna y las estrellas y Júpiter y Venus y la Tierra y el cielo y el sol y así, ¡pum! Salió y todo se hizo así. Mejor, ya fue. Muy bien. Bueno, entonces él le dijo, ven aquí. Ven aquí. Lo llevó a un lugar, le mostró una pintura hermosísima, con colores, con formas, y así, de algo. De la naturaleza, con montañas, una pintura hermosa. Sí, Mona Lisa, pesado. Nunca entendí qué tiene la moneda, pero... ¿Qué es lo más importante en la Mona Lisa? ¿La mona o la lisa? Para todo, ¿no? Entonces lo llevó al señor y le dijo, mira qué cuadro. Dijo, wow, espectacular. ¿Sí? El pintor de este cuadro debe ser un genio. Le dijo, ¿pintor? No pintó, no, aquí se hizo solo. Se hizo solo. Y el otro me dice, ay, déjate de... no me quiero decir como dicen los argentinos, no, déjate de molestar, déjate de bromear. ¿Algo así se va a hacer solo? ¿Sí? O sea, ¿qué es una pintura? ¿Sí? Usted sabe, un cuadro, ¿qué? Puede ser un cuadro de 1 metro por 1 metro, ¿sí? O no sé, ¿sí? Pero era algo genial, o sea, Bemet era una pintura espectacular. Y le dijo, ¿cómo algo así se puede hacer solo? ¿Sí? Cada pincelada, cada color, cada forma, todo esto fue hecho por un experto no de primera, de super primera. Le dijo, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Escuchas a tu boca, a tu oído está escuchando? Una pintura, ¿sí? De 1 metro por 1 metro, con un poco de colores y de formas. Tú dices, es imposible que se haya hecho sola. Pero este mundo con el sol y la luna y los planetas y los mares y los océanos, eso se hizo solo. Ahí se quedó calladito el señor. Aval, Ceder. Ese está en un ejemplo, pero después, bueno, empezamos a analizar, bueno, qué pasó, cómo es posible. Entonces, todo ese análisis, básicamente trayendo, como dije antes, pruebas, ¿sí? Lógicas, ¿sí? No es posible que Dios, sí, sea más de uno, porque si es más de uno significa esto, y si no significa lo otro. Entonces el Rambam habló un poquito de esa forma, en el Hot Yesod de la Torah, trajo un poco de esas cosas. Aval, nosotros, o sea, nuestra forma de tratar de llegar, como dije antes, a Kadosh Baruj Hu, no es probando que Hashem existe, porque al final, cuando yo pruebe que Hashem existe, yo probé que Hashem existe. Yo. Entonces yo creé a Kehilo. No es que lo he creado, ¿sí? Dios existe. Pero yo lo he creado y demostrado en mi mente, en mi lógica y en mi forma de explicar las cosas. Entonces, hay quienes dicen, está bien, está bien. ¿Sí? Tú lo demostraste y el otro lo entendió y por eso lo aceptó. ¿Sabes?
Pero el Kuzari fue por otro lado. Él dijo, mira, yo no te voy a explicar nada, yo solamente ven conmigo y te lo voy a hacer conocer personalmente, ¿sí? A ese Dios que tú estás buscando. Eso fue lo que hizo con el Kuzari. Por eso, él fue por el camino de la historia, de que Hashem se reveló ante un pueblo, ante millones de personas, y etcétera, etcétera, y los acompañó, y hubo milagros durante 40 años en el desierto, y hubo plagas en ese, y hubo un profeta que Hashem lo presentó y dijo que hay que seguir sus palabras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿saben? Son formas de cómo ver y de cómo analizar la forma de cómo llegar a la emuná, a la creencia en Akadosh Baruj Hu. Hay gente que le gusta más una forma o que le llama más esa forma de probar de alguna forma de que Hashem existe o que Dios es uno, etc. Y hay otros que, como el Kuzari, tomaron otra dirección que es la dirección histórica, la dirección de la revelación de Akadosh Baruj Hu ante Am Israel, y de que, ¿cómo se dice? Lo que es realidad no se puede discutir. Yo te puedo explicar y decir, mira, yo te voy a demostrar que el sol existe. Y el otro no te va a demostrar que el sol existe, sino que yo te lo va a mostrar. Y ahí está, ¿lo ves? Ahí está el día, ahí está el sol, ahí está. Bueno, pero eso ya es otra pregunta, ¿cómo se hizo? ¿De qué forma? Pero existe, ahí está. El Kuzari te demuestra, ahí está Dios. ¿En dónde? En Am Israel, en su historia. ¿Sí? Entonces, estudia la historia de Am Israel y vas a descubrir que Dios existe. Y no te tengo que dar pruebas, científicas o de otro tipo de que eso sucedió. No. Eso es más o menos lo que quise explicar. O sea, que como ahora últimamente están saliendo muchos libros de los científicos demuestran la existencia de Dios, investigar. Está bien. No, pero quiero decir, otra vez, ¿no? ¿Es una forma de idolatría? No, lo que es idolatría, no está diciendo que eso no está bien, no está bien. No estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es de que miren, cuando el Kuzari escribió su libro, él podría haber directamente empezado. El Kuzari va en la búsqueda de la verdadera fe. ¿No? Él quiere encontrar la verdadera fe en el mundo. O sea, él hace algo muy interesante. Si tú quieres ir a la verdadera fe, entonces, ¿cómo se dice? Vayamos al grano. ¿Qué significa vayamos al grano? Empieza con Am Israel, con el Yehudi, con el Haber, con el Jajam, con el sabio Yehudi. ¿Qué hace el Kuzari? No. Primero él dice, yo fui a hablar con el filósofo. ¿Qué me importa el filósofo? ¿Qué me importa lo que piense el filósofo? Si al fin y al cabo el filósofo no le haces caso. Entonces déjalo de lado. No. Tú tienes que saber lo que dijo el filósofo. Y después fue con el cristiano. ¿Y qué me importa lo que dice el cristiano? Si haré al final tú no crees en lo que dice el cristiano. No, tú tienes que saber lo que dice el cristiano. Y después fue con el musulmán. ¿Y qué me importa qué dice el musulmán si yo no creo en lo que dice el musulmán? Y recién al final llegó al Haber, al Jajam. ¿Por qué? ¿Por qué él escribe eso en el libro? O sea, esa es la estrategia del descarte. ¿No? Va descartando. Esto no, hasta que... ¿Sí? ¿Vedio?
Entonces, Kamuban, la estrategia del descarte es lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot, Dama shetashiv la pikoros. Tienes que saber qué responderle al hereje. El hereje te dice, no, sí, pero nosotros creemos, ya sé lo que tú crees, yo sé bien exactamente en lo que tú crees, pero estás equivocado en lo que tú crees por tal y tal motivo. ¿Qué? Entonces, cuando él habla del filósofo, entonces justamente habla de ese tema, de que los filósofos llegaron de Met a cosas muy elevadas de comprensión y de entendimiento, pero les faltó algo, lo más importante: verlo a Dios. O sea, ellos entendieron a Dios de acuerdo a su cabeza. O sea, tú puedes tener una cabeza espectacular, genial, y llegar a conclusiones muy inteligentes, muy sabias, ¿sí? Pero te faltó 1% para tener la idea completa. O sea, llegaste al 99%. Te faltó 1%, pero ese por ciento es el que hace toda la diferencia. Y yo tengo el 100. ¿Por qué? Porque yo llegué al 100 no por mi cabeza. ¿Por qué? Porque él me vino a presentarse y me dice, I am Dios. Yo soy Dios. Aquí estoy. Y esto es lo que yo digo, y esto es lo que yo opino, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, de esa forma llegamos a la gran diferencia de que el filósofo dice, no, Dios siempre existió, pero también lo que Keilu él creó, pero no lo creó directamente, sino que lo creó indirectamente, también siempre existió. Nosotros empezamos nuestra ideología con Bereshit bara Elohim, que hay Boré y hay Nibra, que hay creador y hay creación. Eso es ¿cómo se dice? El Aleph Bet. ¿Sí? El punto de partida. Hay una sola cosa que es él y todo lo demás es todo lo demás. El filósofo, casi se piensa que él es prácticamente Dios. ¿Por qué? Porque lo entendió, porque lo comprendió, porque llegó con su super mente, ¿no? Con el Sejel Apoel, ¿no? De Amá, como lo denomina ahí el Kuzari, llegó a las conclusiones de dentro de él. Y ese dentro de él es el que hace toda la diferencia entre el que es filósofo y el que es profeta. Naví. El Naví vivenció la conexión con Hashem, y el profeta la analizó en su mente, pero nunca tuvo la vivencia. Y por eso él puede pensar que llegó a la conclusión exacta de qué es Dios y quién es Dios y cómo es Dios, pero como nunca lo vivió, como nunca lo vivenció, como no tuvo la experiencia del profeta que lo vivió, entonces llega a conclusiones erróneas. Esa es la diferencia. Entonces, por eso tenemos un poco aquí la divergencia en el tema. El Kuzari de algún modo está en también a la Torah. La Torah no empieza con la creación del pueblo de Israel, sino empieza con la creación del mundo, y luego el descarte, va descartando. Najón, hasta que llega Abraham. Bedio, Najón, eso lo dice también el Kuzari. El birur, la aclaración de la separación de la clipa del pri, ¿sí? de la cáscara que se va quitando para llegar al fruto. Najón. Y que ese birur llega a un punto muy alto en esta parsha, donde ¿quién? Primero está Abraham, que tiene 2 hijos de 2 mujeres. Una es el pri
y otra es la clipa, ¿sí? Sarah, Yitzhak, Hagar, Ishmael. Después viene Yitzhak con Rivka. Ahora ya el tema ya es más complejo porque es el mismo vientre, ya no son dos vientres diferentes, entonces el birur es mucho más complejo, ¿sí? Porque los dos vinieron del mismo vientre. ¿Qué? Entonces ahora la separación y la división, que Ulay eso fue lo que le pasó a Yitzhak, que por eso dice, no es posible. Esav tiene que estar dentro del equipo, porque nació del vientre de Rivka. Y por eso no lo quería perder. Por eso lo quería dejar dentro. Y Rivka, en su artimaña, ¿qué? Tuvo que demostrarle a su esposo de que por ahora no. Por ahora no. Ulay en el futuro sí, pero ahora no. Ahora en la primera parte de la historia, Esav tiene que irse a Edom y dejarnos tranquilos. Que se vaya a la torre de Pisa a comer una pizza. Con espagueti. Pero después, después al final, ¿sí? Como dicen Jajamim, que Adón se lo llamó Hazir. Hazir. ¿Sí? ¿Qué es el Hazir? El Hazir es uno de los animales impuros. Es el único animal en la faz de la tierra, ¿sí? Que tiene la pezuña hendida. Por fuera es kosher, pero por dentro. Sí. Es el único animal europeo que hay en el mundo. Es un hipócrita, o sea que por fuera es un tzaddik, que él es puro, y por dentro sí es mejor. Entonces ese es el cerdo, y por eso es un animal impuro, y por eso por eso dicen, hay un midrash que dice que la cabeza de Esav llegó a Meharat HaMachpelah y el cuerpo no, porque el cuerpo estaba mekulkal, el cuerpo no había conexión entre la cabeza, la parte del pensamiento y la parte de la acción. Aval, está escrito que se llama Hazir porque Atid Lachzor, porque al final va a volver. Hazir viene de Lachzor, de regresar. Entonces el cerdo va a terminar siendo rumiante también, Canide. El cerdo futuro. ¿Qué? Pero por ahora no. Por ahora es Bematmea, por ahora es alimento, es animal impuro. Y por eso Rivka, que entendió, o sea, ella vio, Yitzhak era un hombre de una visión ulay extremadamente profunda. ¿Sí? Y por eso él pensó, él dijo, no hay nada que se pueda descartar, todo tiene que estar dentro. Y por eso también Esav es más complejo, es más difícil, pero vamos a darle a Esav la función que él sabe hacer, que sea cazador, que sea esto, que maneje el mundo material, Najón, para manejar el mundo material hay que manejarlo bien, no mal, no corromper el mundo. Y Rivka entiende que por ahora eso es lo que va a suceder si el mundo material es entregado en las manos de Esav. Y por eso Rivka dice, por ahora, lo siento mucho, tú tienes que tener la voz de Jacob, de la Torah, pero las manos de Esav tienen que estar en las manos de Jacob. Porque Esav no tiene ahora la capacidad de poder manejar al mundo materialmente como corresponde. Por eso hay que dejar eso en manos de Jacob, y por eso Jacob tuvo que casarse con dos mujeres, y por eso tenía dos nombres, Jacob e Israel. Uno es el nombre espiritual, otro el material. Lea es la parte espiritual, Rachel la parte material, la belleza. Y por eso tuvo dos hijos, Yosef y Yehudá. Yehudá es la parte más espiritual, Yosef era
ministro de economía, el hombre, pero que es Yosef Atzadik. Tzadik. Tzadik. ¿Sí? Cuando Yosef le empieza a hablar a sus hermanos de los sueños que tuvo, ¿no? ¿Se acuerdan de los sueños de Yosef? Y que empieza a decir, sí, las estrellas y las espigas. Entonces, ¿qué se les vino a la cabeza a los hermanos? ¿Qué dice Yehudá? Nosotros pensamos de que todo lo que vino de Jacob es del equipo de Israel, pero aquí vemos de que hay otro birur más que hay que hacer. Quedó todavía un poquito de cáscara, bien pequeñita, que hay que matarla, que hay que quitarla del camino. Pero cuanto más pequeña es la cáscara, menos se ve que es cáscara, ¿no? ¿Qué es lo más peligroso? ¿Lo que se ve claramente que es cáscara o lo que casi no se ve, que es diminuto? Que casi no se ve. Que no se ve. ¿No? Los hermanos piensan que entienden de que Yosef es la nueva, es la nueva edición de Esav. La nueva edición de Esav. Lo que pasa es que es un Esav más fino. Más fino que Esav. Esav era un Esav de primera. ¿Sí? Rústico, ¿ves? Esav, Yosef es un Esav suave. De tzadik, ¿sí? Va con su papá, estudia Torah, pero sigue siendo Esav. Y por eso hay una solución muy dura, que es la única que los hermanos ven, que como más se equivocaron, que es tabú del camino. Porque aquí ya no es como Yitzhak con Esav. Aquí es peor todavía. Aquí es peor. Porque Joliot de que Yitzhak sabía que Esav era un bandido, pero dice, yo lo voy a moldear. ¿Ah? Moldear. Sí, yo lo voy a moldear, él va a estar conmigo y todo va a salir bien. ¿Sabes? Pero Jacob, ¿qué pensaba de Yosef? Lo que me mete era Yosef. Yosef era un tzadik. Los hermanos lo veían diferente. Ellos canieron que habían escuchado del tío Esav y dijeron, no, se nos metió aquí un espía, esto es muy peligroso. Y por eso tenemos Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, que eso, ¿sí? La conjunción de las dos fuerzas físicas y espirituales es bien compleja. Es bien compleja y por eso Rav Kook explica de que después de 2000 años el pueblo de Israel básicamente vivió en una burbuja espiritual en el Galut, totalmente desconectado de la vida material. De repente Am Israel regresa a la tierra. ¿Qué? Ese fue el Geta Meraglim. El Geta Meraglim, ¿qué fue? Después que nosotros somos un pueblo que tenemos que ocuparnos de la Yeshiva, del Beit HaMidrash, y Zeu. Eso es Am Israel. Eso es Israel. Y Akadosh Baruj Hu le enseñó a Israel, o sea, a Jacob, que luego lo llamó Israel. Ahora vete a la casa de Labán. ¿Sí? ¿Sí? Métete un poquito en la vida real. ¿Sí? Jacob vino, dice en Hazal, antes de escaparse, antes de ir a la casa de Labán, estuvo 14 años estudiando en la yeshiva de Shem Ver. Así hacen el Heshbon, la cuenta, 14 años. Y dice ahí la Torah, y se acostó en aquel lugar, dice Benjamín, ahí se acostó, a 14 años no se acostó. O sea, estuvo estudiando Torah sin parar.
sin descansar prácticamente. ¿Benjamín nació después de eso? ¿Ah? ¿Benjamín nació después de eso o todavía antes? No, Benjamín nació al regreso. Aquí yo estoy hablando cuando Jacob básicamente se escapa. En esta parasha se escapa perfecto. de Eretz Israel. Sí. Entonces, antes de llegar a lo de Labán, Sí, perfecto. ¿qué? Se ha pasado 14 años estudiando antes de ir Najón, Bedio, Najón. Antes de ir a Entonces, primero se preparó bien, fuerte, con Torah, porque para poder soportar las influencias labanistas, Sabía dónde iba a ir. Sabía dónde iba a ir. ¿Verdad? Canidé que la mamá le explicó quién es su hermanito. En su tiempo murió Sem o Sí, Shem alguien aprendió más de él. ¿Se sabe algo? O Jacob era... no, vino Ever. Estaba Shem y Ever. Shem y Ever. ¿Sí? Generalmente se habla de la yeshiva de Shem y Ever. Creo que esa era la enseñanza espiritual. Rosh Yeshiva. ¿Qué? Entonces, Najón, sí. Todo el libro de Bereshit es el Birur. Najón. Hasta que se formó las 12 tribus, Am Israel. Y después de que se logró la separación y la aclaración de Am Israel de las naciones, después viene, dentro de Am Israel también hay que hacer a veces arreglos, ¿sí? Con ideologías que le perjudican a la idea espiritual de Am Israel, sí, eso lo vemos en el desierto, que puede ser los deseos, sí, el deseo de la comida y que no hay agua y las quejas y Korach y los Meraglim y Bekitzur, y entonces, sí, pero eso ya es, como se dice, la ropa sucia en casa, ¿sí? Hasta ese momento fue, bueno, ¿qué pasa nosotros con los vecinos? Entonces, se aclaró, aquí nosotros, aquí el otro lado, y después empieza todo. Todo. Atkan. A Jacob vino le faltaba ir a aprender a hacer negocios con Labán. A Jacob, ¿cómo se dice? Jacob vino, tuvo que estudiar en la Universidad de la Vida. Pero Jajamim dicen que se quedó demasiado tiempo en la universidad. 20 años. Demasiado. O sea, él que quiso sacar el doctorado, el postdoctorado, posgrado. De Labán viene Bilán. De Labán. No, Bilán es de Midian. Y Labán es de Harán. No tiene nada que ver. No. Con la... Ulay tiene que ver, ¿sí? Ulay jugaban en el mismo equipo, pero no. La línea final. No. No es.